Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos da mucho gusto verlos también esta vez en la tercera charla del ciclo de charlas empresariales, naturaleza y diversidad. Estamos el día de hoy, estoy contentos de tenerlos. Entonces, les cuento un poco sobre este ciclo de charlas, el cual es organizado por Business for Nature y por la Red de Pacto Global en México, en colaboración con 13 organizaciones y asociaciones empresariales, las cuales pueden aquí ver sus logos, las cuales representan a 8 países diferentes en la región de América Latina, incluido Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. El objetivo de estas charlas y de este ciclo es generar espacios para sensibilizar a las empresas de Latinoamérica sobre el tema de naturaleza, así como brindar herramientas para que puedan identificar riesgos, impactos, dependencias y oportunidades relacionadas a la naturaleza. Esto tomando el contexto latinoamericano y un poco en el contexto de la crisis de biodiversidad a la que nos enfrentamos a nivel global. Y bueno, también con la COP16, que ya solo faltan algunos días, que también va a ser un momento importante para la región y para el tema de naturaleza. Entonces, bueno, sin más, les dejo a Constanza Torres, quien será encargada de moderar esta sesión. Esperamos que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, y muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Me da mucho gusto poder acompañarlos en esta tercera charla. Voy a ser su moderadora el día de hoy. Yo soy Constanza Torres y soy coordinadora para la región de Latinoamérica de la coalición de Business for Nature. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo integrar a la naturaleza en tu modelo de negocio y estrategia corporativa. La agenda que tenemos preparada para este día es, primero les voy a dar un muy breve contexto, un poco para entrar en el tema sobre la integración de la naturaleza y la biodiversidad en las estrategias corporativas. Y después vamos a tener un conversatorio con la empresa chilena Arauco, que nos va a contar su proceso de desarrollo y de implementación de estrategia de biodiversidad. Posteriormente tendremos una presentación por parte de la empresa Toroto, ya de un caso de implementación de un proyecto en México en este caso. Y pues bueno, después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y desde aquí les agradecería mucho si pueden agregar todas sus preguntas a lo largo de las presentaciones, de la entrevista, en la cajita de preguntas y respuestas en lugar de en el chat, para que podamos identificarlas más fácilmente en esta sección. Entonces, bueno, sin más, empezamos. Primero que nada, pues darles un poco de contexto. Quienes ya se han unido a las charlas pasadas, pues quizá estén más familiarizados con el marco de ACB, pero si apenas nos acompañan en esta primera, pues, ¿qué es el ACB? El ACB, por sus siglas en inglés, es evaluar, comprometerse, transformar y divulgar. Y son estos 4 pasos que las empresas deben tomar para poder integrar a la naturaleza y a la biodiversidad en su estrategia corporativa, en su modelo de negocio, en su toma de decisión. Esta es una iniciativa liderada por las organizaciones que ven aquí en la pantalla, incluido pues Business for Nature y también la red de objetivos basados en ciencia. Entonces, el ciclo de charlas está basado en estos 4 pasos del marco de ACB y pues la idea es simplificar un poco el panorama de las herramientas, las metodologías que ya existen para las empresas para integrar a la naturaleza en estos 4 pasos, ¿no? Entonces, pues el día de hoy estamos ya en el paso de transformar. Y entrando un poco más ya al contenido, pues quisiera aquí mostrarles una iniciativa que tenemos desde Business for Nature, la campaña de It's Now for Nature, que fue lanzada el año pasado, que justamente pues está incentivando, alentando a las empresas a desarrollar y publicar estrategias de naturaleza y biodiversidad robustas, con credibilidad y pues basadas en el marco de ACB. Esto es algo que no se había hecho antes, entonces pues tiene varias ventajas.
Para que una empresa pueda ser parte de esta campaña, pues tiene que enviar su estrategia, la cual tiene que tener ciertos requisitos mínimos. Primero que nada, pues tiene que tener una evaluación de impactos y dependencias, lo que hablábamos en la primera charla. Tiene que tener metas de tipo SMART, claras, basadas en ciencia y acciones concretas sobre cómo van a llegar a cumplir estas metas. Y por último, tiene que estar aprobada por el CEO o por la junta directiva. Igualmente, tenemos disponible un manual de estrategias para la naturaleza en inglés para aquellas empresas que estén empezando este camino, pero también para las que ya tienen una estrategia, ya tienen un compromiso, pues también puede ser muy útil para mejorarlo. Incluye recomendaciones, pasos, algunas preguntas guía que hacerse como internamente en la empresa. Y pues bueno, ahí les vamos a poner en el chat los links a todos estos recursos y les invitaría a que exploraran las 16 estrategias de naturaleza que ya están públicas en el sitio web de 16 empresas que enviaron su estrategia y pues fue aprobada. También es una manera como de tener ejemplos como de buenas prácticas, ¿no? O sea, ¿cuál es un ejemplo de una buena estrategia de naturaleza? Bueno, pues lo pueden encontrar ahí en el sitio web. Son empresas de todos los tamaños, de todos los sectores y de todo el mundo. Entonces, bueno, esto fue un poco para entrar en contexto. Y ahora sí quisiera invitar a nuestro primer orador, que él es Juan Anzieta. Él es gerente de bosques y de sustentabilidad de la empresa Arauco. Entonces, Juan, te invito a que enciendas tu cámara y tu micrófono. Vamos a tener un conversatorio, una charla con Juan muy interesante. Bienvenido, Juan. Hola Constanza y saludo a todos los que están conectados. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, Juan, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, para empezar con este conversatorio, quisiera que nos contaras primero que nada un poco de Arauco y también por qué consideran que la biodiversidad es importante para su negocio, es decir, más allá de los recursos naturales, los recursos forestales, ¿por qué la salud de los ecosistemas es importante para ustedes? Sí, bueno, quizás no todos conocen Arauco. Arauco es una empresa forestal, es una empresa chilena, pero que tiene operaciones en Sudamérica desde el punto de vista de los bosques. Tenemos plantaciones forestales y bosques nativos en Chile, en Argentina, en Uruguay a través de un joint venture con Stora Enso, que es una empresa eh, digamos, nórdica, y también en Brasil, ¿ya? Las operaciones industriales nuestras están en esos países y también tenemos en Estados Unidos y Canadá, eh, en España, Portugal, Alemania y también en Sudáfrica. Esos son más bien plantas industriales donde no tenemos bosque, pero sí tenemos casi 1.700.000 hectáreas de plantaciones y bosques nativos en Sudamérica, en los países que mencioné. Entonces, para nosotros es muy relevante el tema de la naturaleza, dado que trabajamos con activos biológicos y entendemos que nuestro éxito en el largo plazo está vinculado a la salud de los ecosistemas en donde hacemos nuestras actividades, en donde operamos. ¿Mm? La biodiversidad es esencial para los bosques, no solo porque desde ahí nosotros sacamos la materia prima para nuestra industria, sino que porque además eh, los bosques proveen servicios vitales, eh, los famosos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Como la regulación del agua, captura de carbono, el hábitat para muchas especies. Particularmente en donde estamos presentes nosotros tenemos mucho endemismo además y es calificado como un hotspot de biodiversidad o varios hotspots de biodiversidad tanto en la Mata Atlántica como también acá en Chile. Entonces, es fundamental para nosotros la naturaleza para garantizar la sostenibilidad ambiental y la provisión de esos servicios. Y por otro lado, también hay un tema como también bien de negocio, que es que si uno conserva la naturaleza, también puede pensar en mantener la productividad por un lado, por otro lado, mitiga los riesgos operacionales que puedan existir,
y también mantiene o mejora la reputación en los mercados globales, que hoy en día vemos que los temas de naturaleza están muy ligados también o empiezan a estar mucho más ligados también a los temas relacionados con la finanza. Entonces, yo creo que somos una empresa que trabaja con activos biológicos y vemos que hay ventajas competitivas y operacionales para el hecho de conservar la naturaleza. Por supuesto que hay un imperativo ético también, pero esto no es algo que se haga solo por una conciencia ambiental, que la hay, sino que también hay una retroalimentación de esto para la sustentabilidad del core business en donde estamos actuando y metidos. ¿Mm? Perfecto. Sí, eso es súper importante también mencionarlo, ¿no? Los beneficios que trae al negocio, más allá de los beneficios al ecosistema, a la naturaleza, por supuesto que hay beneficios al negocio. Y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero antes quisiera hacerme un poquito para atrás y que nos contaras un poco, bueno, sabemos que Arauco ya tiene una estrategia de biodiversidad desde hace varios años, ¿no? Entonces, pues tienen toda una experiencia en su desarrollo, en su implementación. Em, pero creo que muchas empresas que nos escuchan hoy todavía no han empezado ese proceso. Entonces, creo que sería súper interesante que nos pudieras contar un poco de su proceso de desarrollo de su estrategia de biodiversidad y destacar también algunos retos a los que se han enfrentado y cómo los han resuelto, cómo ha ido evolucionando esta estrategia. Bien, claro, si uno piensa, a ver, la empresa partió eh, muy tempranamente preocupada de estos temas y eso es como yo creo que una especie de ventaja. Nosotros el año 1990 creamos una empresa interna que es dedicada a la investigación, eh, Bioforest se llama, o sea, ya lleva más de 35 años, casi vamos a cumplir 35 años. Y en esa empresa de investigación dentro del Grupo Arauco se abrió muy tempranamente una línea de trabajo ligada a los temas de ecosistemas y de biodiversidad, naturaleza, etcétera. ¿Por qué? Por esto que yo te contaba de que trabajamos con activos biológicos y estuvimos muy conscientes desde un inicio de que esto requería de líneas bases de investigar. Entonces, como un ejemplo, no sé, tenemos data de Huemul, que es un ciervo famoso aquí en Chile, que es parte del escudo nacional, etcétera, histórica de décadas en áreas de alto valor de conservación, en donde hemos medido y registrado la observación de estos animales. Eso como un ejemplo, pero en muchos otros lugares en donde estamos interactuando tenemos también estudios detallados y que nos dan buenas líneas base para poder también aspirar a medir eh, y poder, ¿no es cierto?, como se pide hoy día, garantizar de que esa medición se conserva o va al alza y no en deterioro, ¿ya? También desde muy temprano determinamos ciertas áreas de alto valor de conservación que le llamamos y ciertos lugares que eran muy importantes de conservar. Como te explicaba, en Arauco tenemos 1,7 millones de hectáreas totales, de las cuales un 29% son áreas de conservación. O sea, estamos cerca del 30-30, ¿cierto? De los objetivos que se han puesto las empresas y el mundo en general. Y por otro lado, en la evolución del tiempo también hemos tenido la oportunidad de ir metiendo tecnología, ¿ya? Entonces, hoy día, algo que es más antiguo, tenemos muchas cámaras trampas para medir, ¿no es cierto?, temas de biodiversidad, pero últimamente le hemos metido también sensores acústicos, mediciones de ADN ambiental para detectar especies, tecnologías como sensores LiDAR, sensores hiperespectrales que permiten diferenciar las especies, ¿no es cierto?, tener mapas de distribución potencial de especies. Y últimamente, incluso con una startup que tenemos en Arauco, eh, lanzar un satélite dedicado a temas de biodiversidad. O sea, a lo largo de los años hemos aprendido de que el éxito, digamos, de una buena estrategia no solamente está en segmentar ciertas áreas, sino que también en tener muy buenas líneas base
y poder medir. Y, y esa visión, digamos, no solamente es exclusiva de la biodiversidad, sino que también de todos los servicios ecosistémicos que se brindan. En ese sentido, le hemos agregado a la estrategia la medición de capital natural, que es algo muy relevante, que podemos entrar a detallar más adelante, quizás en la entrevista si tenemos tiempo, pero yo creo que ese es como el concepto, o sea, se han ido agregando cosas, desde un inicio se tuvo claro, pero las estrategias se van complementando. Y en ese sentido, frente a a lo desafiante de la pregunta de los retos, yo creo que tener buenas bases, buenas líneas base, yo creo que es un reto en sí mismo porque genera mucho, es un esfuerzo importante de investigación y de tomar datos, etcétera. Yo creo que meter tecnología es un desafío. Eh, por otro lado, lograr que todo el negocio entienda estos temas y no sea visto como algo del departamento, ¿no es cierto?, de medio ambiente o de sostenibilidad. En ese sentido, nosotros ocupamos la tecnología que se ocupa normalmente para otros procesos productivos y la ocupamos en beneficio de los temas de medio ambiente. Entonces tiene que haber una conexión muy directa entre la gente que está dedicada un poco más a los temas de biodiversidad o de naturaleza y la propia operación. Entonces eso yo creo que es un reto súper importante, integrar todas esas cosas a la operación misma. Y finalmente yo creo que esto nunca se puede hacer solo dentro de la empresa, sino que ahí hay un reto adicional, que es que estas cosas deben hacerse en conjunto con autoridades locales, con las comunidades locales, con otras contrapartes, con las universidades, ni hablar, lo importante de la academia en esto. Entonces, eh, creo que también hay un reto, un desafío ahí de cómo trabajar multisistémicamente con múltiples actores. Yo creo que ese es como los principales retos que nosotros nos hemos visto enfrentados. Muchas gracias. Sí, creo que ese reto que mencionas de que el tema sea más allá del departamento de sustentabilidad, que incluso llegue pues a los altos mandos de la empresa como un tema prioritario. Creo que es algo a lo que se enfrentan muchas empresas y es algo que nos han comentado bastante. Y también está esto que destacas al final de las alianzas, ¿no? La importancia de que no hay que hacer esto solos o solas en las empresas, sino que hay organizaciones que pueden apoyarte y por supuesto que todos estos proyectos de implementación tienen que ser de la mano de expertos, de ecólogos, de biólogos que sepan, ¿no? Del ecosistema que justamente después el siguiente invitado nos va a platicar de eso. Pero bueno, pues siguiendo un poco más con la evolución de su estrategia de biodiversidad, em, hoy en día existen varias herramientas nuevas que están sonando estas siglas por todos lados a nivel internacional de que el TNFD, SBTN, que justamente lo hablamos en la charla pasada. ¿Qué tanto ustedes están integrando estas herramientas o qué tanto ven la necesidad de que su estrategia integre todas estas herramientas como respondiendo a los cambios globales? Sí, yo creo que, a ver, en esto de la evolución de las cosas, estamos en un ambiente líquido en esto y qué bueno que sea así, porque de alguna forma eh, hoy en día todos estos marcos, ¿no es cierto? Science-Based Targets for Nature o el Task Force de Nature Related Financial Disclosure, ¿cierto? Lo que tú mencionaste, son guías, son marcos que permiten de alguna manera alinear los objetivos, eh, tratar de estandarizar mejor lo que uno tiene y en ese sentido eh, yo creo que es súper bueno, ¿ah? Tener estos marcos referenciales porque de alguna manera ayudan a concebir bien la estrategia, mejorarla. Yo creo que el hecho de que existan estos frameworks, ¿no es cierto?, nos permiten meterle criterios, agrupar las cosas que uno tiene y tratar de ponerlas en una cierta estructura. Y en ese sentido tiene que ver con esos dos puntos que tú destacaste. O sea, en esto no se puede trabajar solo, hay que apalancarse, digamos, del trabajo de otros
y, y el trabajo en alianza es súper relevante en esto. O sea, es bueno adaptar la estrategia a estos marcos, eh, es bueno asegurar que los compromisos estén alineados con las metas globales también de conservación. O sea, por algo existe la COP16. O sea, de alguna manera este esfuerzo tiene que ser colectivo. No saco nada yo con proteger un pedacito de mi territorio si es que al final eh, todo el resto le da lo mismo. Entonces, el hacer alianza, el trabajar en conjunto, el tener metas globales, el tener frameworks que permitan visiones comunes y que permitan ajustar las metas que uno tiene, hacerle seguimiento a esos indicadores, por supuesto que ayuda y por supuesto que le ayuda a la empresa, pero también nos ayuda a todos. O sea, el Claro, objetivo que al final hay detrás de esto no es solamente egoísta para la empresa, es porque queremos vivir también en un planeta que no se destruya y que sea sustentable en el largo plazo. Entonces, yo creo que la ayuda que prestan estos marcos es clave. claro. Perfecto. Y ahora sí, pasando un poquito más hacia los resultados que han visto de la implementación de su estrategia. ¿Podrías ahora sí destacarnos algún beneficio tangible que haya obtenido Arauco como empresa en este proceso? Es decir, no solamente lo que comentábamos, ¿no? En términos de conservación de la biodiversidad, que por supuesto es muy importante, pero ¿cómo se ve eso reflejado en un beneficio tangible para el negocio? O sea, como por ejemplo en rendimientos, reputación, no sé, algo que puedas destacar. Sí, bueno, algo mencionamos al principio, pero por supuesto que hay un tema de la gestión de riesgos que es importante, sin duda, pero hay temas ligados también a la productividad. O sea, si uno establece una buena estrategia, por ejemplo, en el tema del manejo del suelo. El suelo es un activo súper importante para las plantaciones que nosotros hacemos crecer, que nos entregan los materiales del futuro que nosotros después procesamos, ¿cierto? Entonces, eh, el tema de tener una buena estrategia que permita hacerse cargo del impacto del suelo y de garantizar la productividad es crítica. Esto también ayuda para todo lo que tiene que ver con la resiliencia de los paisajes y el tema de los incendios forestales, el balance hídrico de las cuencas, ¿no es cierto? O sea, todos estos factores de naturaleza finalmente pegan en la productividad de los activos que nosotros tenemos. Entonces hay un tema como de productividad que está bien claro, que si uno no tiene una estrategia sólida y bien medida y con buenas metas, la productividad podría caer. En ese sentido es súper importante eso. Por otro lado, yo te hablaba el tema de la reputación también al principio, pero que es muy claro. O sea, hoy día, claro, no están los contrafactuales, pero hoy día, por ejemplo, toda la deuda que genera Arauco para, o que adquiere Arauco, digamos, o que emite, por llamarlo así, los bonos y todo, cuando uno pide plata prestada en el fondo para desarrollar proyectos, hoy día son todos bonos que están de alguna manera cada vez más verdes, más sostenibles, ligados con temas de sostenibilidad y de naturaleza. Nosotros tenemos la aspiración ahora de sacar nuestro primer bono ligado a específicamente un programa con una especie de biodiversidad. No, no puedo hacer el spoiler ahora todavía, pero lo estamos trabajando. Entonces, eh, también hay un beneficio reputacional que se traslada a un beneficio también desde el punto de vista de las relaciones con los inversionistas y las tasas de deuda que uno puede adquirir, ¿cierto? Y lo otro es que obviamente esto permite ir como anticipando nuevas regulaciones, nuevos posibles conflictos, o sea, tener una mirada preventiva y anticipatoria de los temas, claramente que también trae un beneficio para no tener problemas operacionales en el futuro. Entonces, yo diría que el tema de los riesgos, el tema de la productividad, el tema de la reputación ligado a los temas de inversión y de finanzas, más los temas regulatorios son importantes. Perfecto, sí. Pues destaco de lo que nos comentas, como resumiéndolo un poco, el tema de productividad, que sí es importante relacionado al suelo, porque pues bueno, sus recursos primarios vienen de ahí.
el tema reputacional y también como parte de los inversionistas, ¿no? Que ya cada vez están pidiendo más a las empresas, pues que tengan medidas absolutamente. en temas de biodiversidad. Y esto que cuentas como de anticipar las regulaciones, que quizá todavía en algunos países no están muy presentes o muy fuertes, pero bueno, ya sabemos desde la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad en la COP 15 hace un par de años, pues la Unión Europea ha empezado con muchas regulaciones que van más allá pues, de las operaciones locales, sino a través de la cadena de suministro que también puede afectar a otros países. Entonces, Así es, así es. muchísimas gracias por destacar esta parte. Ya para cerrar, nada más quisiera hacerte esta última pregunta. Em, Desde tu experiencia en Arauco, ¿podrías compartirnos dos o tres recomendaciones para las empresas que nos escuchan ahora en el desarrollo e implementación de su estrategia de biodiversidad? Es decir, si quisieras que la gente se quedara con dos, tres puntos, ¿cuáles serían? Eh, Está difícil esa pregunta. Me voy a colgar algo que tú dijiste. Eh, yo creo que el top management es muy relevante. O sea, en el fondo, si esto no... Hay muchas cosas que en las empresas se pueden hacer bottom-up, ¿cierto? Y es bueno que existan ciertos champions y gente que esté entusiasmada con estos temas, pero si esto no baja de la alta dirección, en este caso de los dueños de la compañía, a través de su directorio y su alto management, la verdad es que el esfuerzo va a ser limitado. O sea, no concibo yo una empresa que quiera realmente hacer esto si es que no están convencidos o los dueños o los accionistas y eso se traslade, ¿no es cierto?, al directorio y al top management. Creo que eso es clave y en ese sentido una segunda quizás recomendación es que para que esto no quede ahí arriba solamente, sino que baje, obviamente hay que tener un propósito. En Arauco, por ejemplo, nosotros decimos desde la naturaleza y lo renovable contribuimos a las personas y el planeta. Puede sonar una frase bonita, pero al final, si ese es el propósito de la empresa, si se declara en las reuniones corporativas, si se comenta con los colaboradores, si todo el mundo conoce que uno está no picando una piedra, sino que construyendo una catedral, de que es algo mucho más importante, de que hay una vinculación con los temas de naturaleza, obviamente que eso permea todas las acciones y permea a toda la gente. Entonces, diría que esas dos, más algunas otras como las que creo que tocamos, algunas de esas, como que haya una vinculación con todas las áreas de la empresa, que hayan actores externos involucrados también, que esto no se puede hacer solo. Y finalmente, quizá la última, que tiene que ver también con lo que hablamos, pero que es medir, tener buenas líneas base y medir resultados. Al final, si no, el riesgo de greenwashing aquí es muy alto. En Arauco somos especialmente responsables en eso, nos gusta tener data, tener información para poder respaldar los claims digamos, las declaraciones que las empresas hacen. Yo creo que esa es una última recomendación que es muy importante. O sea, hay que trabajar este tema muy profesional, muy serio, para que esto no sean solamente palabras, sino que se trasunten en hechos concretos en terreno y con mejoras que son paulatinas. Al final la sustentabilidad es algo que se persigue permanentemente. No es algo que uno tenga y que ya, me la gané, listo. Es algo que está en permanente movimiento, es un moving target, como que uno tiene que estarlo alcanzando cada vez y mejorando cada vez. Entonces, para eso es importante tener este lineamiento desde arriba, tener un propósito, tener una organización bien involucrada y por supuesto trabajar con otros y medir las cosas. Yo creo que ese es como el resumen de lo que humildemente podríamos recomendar en general. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Juan, por esta charla. Creo que destacaste temas que nos darían para otro media hora de conversación, pero bueno, esperamos que podamos seguir al habla. Y bueno, pues por el momento vamos a pasar a la siguiente sección, pero igual te invitamos a que nos acompañes, Juan, a la sesión de preguntas y respuestas, que creo que ya hay algunas para ti en esta cajita. Entonces, Buenísimo, buenísimo. muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues siguiendo con nuestro programa, ahora quisiera darle la palabra a nuestro siguiente invitado. Él es Luis Ortega.
Él es Key Account Manager de la empresa Toroto. Entonces invito a Luis a encender su cámara, que nos va a hacer justamente una presentación sobre un caso ya más aplicado de un proyecto en México. Pues bienvenido, Luis, y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Constanza, y también muchas gracias, Juan. La verdad es que todo lo que nos platicaste me resuena muchísimo. Efectivamente, yo traigo unas diapositivas para presentarles de un caso práctico que espero les parezca igual de interesante. Entonces, bien, pues voy a platicarles de un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza como medio para enfrentar particularmente retos asociados con la naturaleza enfocados en riesgos hídricos y que es un caso de éxito sobre cómo integrar la naturaleza en una estrategia corporativa. Para comenzar, me gustaría platicarles brevemente de qué es lo que hacemos en Toroto. Nosotros somos una empresa mexicana desarrolladora y operadora de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Nos enfocamos 100% en utilizar el poder de los ecosistemas para generar servicios ecosistémicos. Juan, de la relevancia de estos servicios ecosistémicos porque son aquellos beneficios que nos da la naturaleza para poder desempeñar las actividades clave de nuestras operaciones, para poder impulsar la economía y bueno, pues también nos beneficia como individuos. Y todo esto lo hacemos a través de proyectos de conservación de ecosistemas, restauración de ecosistemas o de gestión sostenible de recursos naturales y de ecosistemas. Les platico también brevemente de cuál es la composición general de este tipo de proyectos o qué es lo que nosotros impulsamos a la hora de ayudar a una empresa a integrar una estrategia de sostenibilidad basada en la naturaleza directamente en campo. Siempre empezamos con analizar las dinámicas territoriales, esto es, diagnósticos que nos ayudan a entender cómo se comportan los ecosistemas y cómo se comportan los servicios ecosistémicos de los cuales depende una empresa. Puede ser, por ejemplo, a través de herramientas para tomar decisiones, como modelaciones, como mediciones directamente en campo. Y esta parte es muy relevante porque nos permite entender nuestra línea base, nos permite saber cómo se está comportando un ecosistema, cómo se comporta particularmente algo que nos interesa de la naturaleza antes de desarrollar un proyecto, pero también después. Es decir, una vez que ya hayamos implementado las actividades que nos interesan. También nosotros contribuimos a la socialización del proyecto con distintos grupos de interés y, vaya, principalmente comunidades, dueños de la tierra, todo esto para poder impulsar un proyecto que no solamente responda a las necesidades de un ecosistema, sino que también responda a las necesidades y a los medios de vida de las comunidades con las que vamos a trabajar. Y finalmente, implementamos distintos tipos de actividades, ya platicaremos un poquito más adelante cómo se ven estas actividades, para contribuir a generar servicios ecosistémicos y a contribuir a que las empresas cumplan sus metas de sostenibilidad. Esto se puede ver reflejado a través de la generación de distintos tipos de servicios ecosistémicos que se traducen en distintos instrumentos, ¿no? Por ahí seguramente han escuchado hablar de los bonos de carbono, créditos de carbono, beneficios volumétricos de agua, o desde luego también la mejora de la biodiversidad o la mejora en la calidad del hábitat a través de la restauración, por ejemplo, de corredores biológicos. Muy brevemente les platico también un poquito de cómo estamos distribuidos. En cada uno de estos estados que ven en verde estamos impulsando ya proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Y particularmente hoy les quiero platicar de un caso de éxito, Grupo Modelo. Este es un proyecto que operamos nosotros en el Valle de Apan, en el estado de Hidalgo, en México. Y quisiera hacer mucho énfasis en esta diapositiva porque creo que es un muy buen reflejo de por qué una estrategia basada en la naturaleza beneficia a las empresas que dependen de ciertos servicios ecosistémicos. Para este caso en particular, esta área de proyecto o la zona en donde estamos implementando este proyecto es en el acuífero de Apan, que es un acuífero en déficit. Esto lo que quiere decir es que es un acuífero que tiene una mayor extracción o uso de los recursos hídricos de lo que tiene capacidad del mismo acuífero de reabastecerse. Entonces, pensando, por ejemplo, en el caso de Grupo Modelo, para ellos fue muy importante impulsar este tipo de proyectos porque
como una empresa de la industria de bebidas, pues es claro que existe un riesgo, una dependencia por el recurso hídrico, ¿no? Es riesgoso en distintos aspectos estar operando en un lugar en donde no hay una correcta gestión de los recursos hídricos. Y todo esto, pues, agraviado por condiciones locales que existen en el lugar, ¿no? Por ejemplo, el 60% de la superficie de este acuífero sufre de erosión, principalmente por la expansión agrícola o por deforestación, pérdida de la vegetación nativa, que a su vez esto tiene un impacto en la capacidad del ecosistema y del acuífero de poder reabastecerse año con año, ¿no? A su vez, es una zona en donde hay un alto impacto climático, principalmente esto se ve reflejado en las sequías que existen en la zona, ¿no? Que impactan a la agricultura y siendo esta agricultura una actividad prioritaria, pues también podrán imaginarse pues, la relevancia de este tipo de riesgos, ¿correcto? Pero por otro lado, este tipo de retos, este tipo de necesidades de promover una correcta gestión hídrica, de promover una restauración del ecosistema, representó para Grupo Modelo una oportunidad de una estrategia de sostenibilidad corporativa que integra a la naturaleza en la toma de decisiones. Y es particularmente de este caso del que les quiero hablar. Es un proyecto de gestión sostenible de cuenca, ubicado en Napan, en Hidalgo. Y esto lo hacemos a través de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, partiendo de una premisa muy básica que es que un ecosistema sano ofrece servicios ecosistémicos, ¿no? Si tenemos nosotros o si estamos operando como empresas en un lugar que está degradado, en un lugar que tiene pues distintos tipos de retos ambientales, ¿no? Lluvias fuertes, inundaciones, sequías, y no estamos generando restauración del ecosistema o no estamos promoviendo prácticas de gestión sostenible. Entonces, las empresas es ahí cuando empiezan a ver la materialización de los retos, de los riesgos ambientales, ¿no? En este caso en particular, una cuenca que tiene una correcta gestión de sus recursos naturales en la parte alta, ¿no? Que es en donde normalmente tenemos los bosques, en donde tenemos una mayor vegetación, la parte media también, que es la zona en donde podemos encontrar quizás algún otro tipo de vegetación, otros tipos de ecosistemas, pero que también interactúan con el resto de esta cuenca. Y desde luego también la parte baja, que es en donde podemos encontrar comúnmente actividades como la agricultura, como la ganadería. Y es en estos sitios en donde tenemos que promover, o donde a través de este proyecto hemos promovido distintos tipos de actividades de gestión de recursos naturales y de restauración de suelo, captación de agua. Eh, un breve vistazo al proyecto. Es un proyecto que tiene una duración o que ha estado activo desde 2020 hasta 2024. Juan nos platicaba, ¿no? De la importancia de que esto es algo que tiene que seguir, de que tiene que ser un proceso de gestión continua. El proyecto se ha mantenido activo, ha permitido al Grupo Modelo pues, trabajar activamente en promover una gestión sostenible de la cuenca. Y el proyecto consta de eh, digamos, de dos actividades muy particulares, donde una es la modelación hidrológica, que nos permite tomar las decisiones y cuantificación del impacto en el tiempo. Y en segundo lugar, una serie de actividades de implementación de soluciones basadas en la naturaleza, con distintos beneficios ambientales y sociales, que van pues desde ver cómo el ecosistema se ha restaurado a través de estas actividades, entender de qué forma hemos promovido la recarga del acuífero, otros beneficios sociales, como puede ser promover la creación de empleo local con las mismas comunidades a las que les pertenece la tierra en donde estamos trabajando, transferencia de capacidades y desde luego también un muy importante fortalecimiento de la gobernanza del agua y los recursos naturales. Y por gobernanza, refiriéndonos a los procesos de toma de decisiones que se han impulsado a partir de este proyecto. Ahora sí, ¿cómo se ve todo esto digamos, ya en la implementación? Les comentaba que arrancamos con una modelación hidrológica para entender qué es lo que tenemos que hacer en este lugar y para poder empezar desde una línea base a implementar el proyecto. El primer paso, procesamiento de datos satelitales, ¿no? Hicimos un análisis de distintos tipos de capas de información que nos ayudaban a entender sumando un muestreo de suelos, ¿no? Aquí ya empezamos a integrar la toma de datos directamente en campo. ¿Cuáles son los sitios
prioritarios para impulsar proyectos de restauración, que es lo que podemos ver en el tercer paso y en la imagen que está hasta arriba, ¿no? Las zonas que ustedes ven en rojo es un ejemplo de los lugares en donde si nosotros promovemos una actividad de restauración de ecosistemas, vamos a obtener beneficios mayores, ¿no? Quizás estos lugares son lugares en donde tenemos mucha pérdida de agua por escurrimientos, poca infiltración, y que si en estos sitios nosotros hacemos una actividad de captación de agua, vamos a tener resultados más importantes a comparación de si lo hiciéramos en otros lugares. El siguiente paso de esta modelación, que es el número 4, consistió en la simulación de la línea base. Aquí pueden ver en la imagen del medio una distribución espacial de cómo se comporta la infiltración de agua en el acuífero. Esto es, digamos, una serie de modelos matemáticos que nos ayudan a entender cómo se está comportando este parámetro hidrológico, ¿no? La infiltración del agua espacialmente en las zonas en donde queremos trabajar. Y este modelo pasa por un proceso de calibración, de validación en campo, para finalmente poder nosotros entender cómo como resultado de nuestro proyecto estamos contribuyendo a la infiltración adicional de agua en este acuífero. Y particularmente hablando de cómo se ve el proyecto ya directamente en territorio, aquí pues les quiero platicar, les quiero mostrar algunos pasos que se siguieron. Un ejemplo de lo que hemos contribuido a hacer en esta zona es la construcción de un vivero comunitario con la capacidad de producir 120,000 árboles que se utilizan después en las reforestaciones que se están haciendo en la zona. Importante mencionar que se está produciendo una serie de especies diferentes que son nativas, que se obtienen directamente de la región para promover que se mantenga toda esa biodiversidad, digamos, local, la genética local, que están más adaptados a las condiciones de la zona y como resultado de eso podemos esperar tener mejores resultados de sobrevivencia, de adaptación de las especies y por lo tanto un mejor resultado en la restauración de los ecosistemas. Se han hecho como tal también las propias reforestaciones, se han reforestado distintos tipos de especies, distintos tipos de individuos, por ejemplo, sabinos, nopal, maguey, que son estas especies locales, y se tiene ya un impacto en la región de 460 hectáreas, más algunas otras hectáreas en donde se ha dispersado semilla, también de especies locales, para promover esta revegetación, para promover esta restauración de la cobertura del suelo, que a su vez nos va a ayudar con el paso del tiempo a funcionar nuevamente como esta esponja que va a promover la infiltración del agua. Les enseño bien cómo se ve estas reforestaciones desde el aire. Se han impulsado también otro tipo de actividades, como pueden ser obras de conservación de suelo. Aquí lo que les muestro es una presa de gaviones que nos ayuda a retener todo el suelo que se pierde y que ese suelo termina afectando otras partes de la cuenca. La idea es que este suelo, con el paso del tiempo, también nos ayude a funcionar como esa esponja que nos ayuda a promover la infiltración del agua. Y aquí pueden ver ya un claro ejemplo de cómo este tipo de obras han contribuido a restaurar el ecosistema, ¿no? Voy a hacer aquí una pausa para platicarles brevemente qué es lo que vemos, ¿no? En la imagen del lado izquierdo se ve una clara evidencia de la degradación del ecosistema, ¿no? Este ecosistema degradado no es un ecosistema conveniente para promover servicios ecosistémicos. No tenemos roca expuesta. Esta roca, por ejemplo, no es buena para infiltrar agua, no es buena para promover que se establezca vegetación. Y por otro lado, en la imagen del lado derecho, vemos ya cómo esta presa nos ha ayudado a captar todo ese suelo, que sí le sirve a empresas como Grupo Modelo para infiltrar el agua, para gestionar estos riesgos, y a su vez nos muestra una clara evidencia de cómo tenemos ya procesos de sucesión natural, empezamos a ver cómo empiezan ya a crecer por ahí otras especies, otros arbustos, otras hierbas, que nos ayudan a tener un ecosistema más sano. Aquí hay otro ejemplo del tipo de obras que se pueden implementar. Estas son barreras de piedra acomodada que también nos ayudan a detener suelo, que nos ayudan a captar agua, que nos ayudan a infiltrar esa agua y con el paso del tiempo, promover la recarga del acuífero. También las vemos en el cielo, una imagen panorámica. Y un último ejemplo de otro tipo de obras que se han promovido en este proyecto es desasolves de cuerpos de agua.
¿no? Yo les platicaba anteriormente cómo hay una relación importante entre las distintas partes de un ecosistema, la parte alta, la parte media, la parte baja. Y lo que vemos en la imagen de arriba es lo que solía ser un cuerpo de agua, ¿no? Las personas que viven en esta zona nos cuentan que ellos iban a estos lugares a nadar, a buscar peces, a buscar ranas. Y bueno, pues desafortunadamente hoy todo ese suelo que se ha perdido de la parte alta de la cuenca como resultado de una mala gestión termina aquí como resultado de la erosión. Y estos cuerpos de agua empiezan a perder profundidad y se convierten más bien en contenedores de suelo. Y lo que se promovió aquí fue un retiro de este sedimento que nos ayuda ya ahora sí a tener una mayor capacidad de almacenar esa agua. Esa agua a su vez se infiltra. Vemos ya resultados también de cómo empiezan a llegar especies que antes no teníamos de forma digamos, constante. Podemos ver ya algunas aves migratorias, podemos ver cómo empiezan a llegar ya también, por ejemplo, patos, garzas, y tenemos ya también capacidad de que este desasolve tenga a lo largo de todo el año un flujo asegurado de agua. Finalmente, les quisiera platicar del impacto social que ha promovido este tipo de proyectos. Por un lado, desarrollo comunitario, ¿no? Este proyecto se hizo con más de 10 comunidades, entonces esto ha ayudado directamente al Grupo Modelo a vincularse con las personas de las comunidades que forman parte de la zona de influencia de las operaciones de la fábrica. Se ha promovido una relación transparente, constructiva con los propietarios de las tierras. Por otro lado, este proyecto ha promovido mucha capacitación, se han ofrecido decenas de talleres sobre diversas temáticas que contribuyen a que la gente conozca las distintas formas que tienen para gestionar de forma sostenible la cuenca, ¿no? Y estas personas han trabajado directamente con nosotros en la implementación de las obras, entonces también lo han podido llevar a un caso práctico y son ellos quienes ven cómo a partir de este tipo de proyectos que impulsan las empresas, en este caso Grupo Modelo, les da un beneficio directo también a las comunidades. Y bueno, pues finalmente también se ha promovido la creación de empleo. Estas personas, como les comentaba, son contratadas directamente para trabajar en su tierra y generar las actividades de restauración. Para cerrar, me gustaría compartirles algunas reflexiones finales. Seguramente por aquí hay distintas personas que tienen interés en integrar estrategias de naturaleza. Y bueno, pues algunos mensajes que me gustaría compartirles es que vean este proyecto como un ejemplo de cómo una empresa puede posicionarse como un actor local clave en la gestión de recursos naturales y haciendo esto a través de distintos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, promoviendo mecanismos de gestión de riesgos. Las empresas aquí, en este tipo de retos relacionados con la naturaleza, con los servicios ecosistémicos, se pueden enfrentar a retos financieros, operativos, políticos. Y este tipo de mecanismos de gestión de riesgos también, bueno, pues una muy buena oportunidad para promover soluciones basadas en naturaleza e impulsar acciones positivas para los ecosistemas y la biodiversidad. Finalmente, este tipo de proyectos son una muy buena oportunidad para transformar la estrategia de sostenibilidad a una que integra servicios ecosistémicos en la toma de decisiones, ¿no? Retomando lo que platicaban Constanza y Juan, ¿no? Llevar esto al nivel más alto de management, al nivel más alto de la toma de decisiones en las empresas, es también, bueno, pues una reflexión que yo también quería. Con esto cierro y espero que les haya parecido interesante este caso. Muchísimas gracias, Luis. Sí, súper interesante tu presentación y detonó bastantes preguntas. Entonces, pues, si les parece, entramos de lleno a la sesión de preguntas y respuestas. Igual invito a Juana que encienda su cámara para esta última parte. Tenemos unos pocos minutitos, pero bueno, pues a ver qué tantas preguntas alcanzamos a cubrir, porque son bastantes. Quisiera empezar con Juan. Nos están preguntando aquí, em, ¿cómo logras que las acciones en biodiversidad sean medibles en el largo plazo? Y si nos puedes dar algunos ejemplos de variables. Sí, es buena esa pregunta. Mira, obviamente el tema de biodiversidad es el más desafiante. Yo contaba que tenemos algunas mediciones de larga data de huemules, por ejemplo, pero, a ver, separémoslo en vegetación versus también animales. En animales, por ejemplo, tenemos
monitoreos de larga data de huemules, de zorro de Darwin, de ranita de Darwin, que también es una especie de anfibio endémico. En realidad de anfibios tenemos cerca de 12 anfibios que están protegidos. A ver, a partir de antes. Dentro de lo que son las especies animales tenemos una lista de especies que están en alguna categoría de conservación y obviamente no podemos medirlo todo, pero elegimos cuáles son las más emblemáticas, cuáles son las más importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, programas en anfibios relevantes, en zorro de Darwin, en huemul. Entonces tenemos monitoreo de largo plazo de biodiversidad de esas especies en ciertas áreas. Eso lo hacemos con, como les dije, cámaras trampa, también tenemos ADN ambiental, que es una cosa más nueva, pero que la estamos haciendo ahora, que permite, en base a tener registros de ADN, poder capturar muestras y saber si esas especies están presentes en distintas zonas o no. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de la vegetación, con toda esta tecnología que tenemos, también podemos ir midiendo el estado de zonas de alto valor de conservación. O sea, tenemos mediciones hiperespectrales, particularmente hemos elegido sectores que no solamente son de la empresa, sino que, por ejemplo, tenemos una alianza con el Parque Nonguén, que es un parque nacional aquí periurbano en Concepción, en donde hemos trabajado con la CONAF. Lo mismo queremos hacer en Isla del Rey, que es una zona donde hay alerces en el sur, Parque Oncol, Cordillera Nahuelbuta. O sea, tenemos distintos sectores que son altamente relevantes desde el punto de vista de la biodiversidad, en donde tenemos muestreos y monitoreos de largo plazo y medir vegetación y también biodiversidad de especies. Eh, es difícil, es una pega, decimos en Chile, un trabajo bien largo y bien caro, porque requiere de científicos, de data, de metodología, etcétera, y por lo tanto hay que elegir como un poquitito los caballitos de batalla para tener buena data respecto a esas especies y aquellas especies que son indicadores también de la sanidad de los ecosistemas. Esa es la respuesta corta. Por supuesto podríamos detallar un poco más, pero esa es la Claro, respuesta corta. claro, muchísimas gracias, Juan. Ahora pasando a Luis, nos comentan aquí que cómo se financió este proyecto de Grupo Modelo y quiénes fueron los actores que participaron y si podrías dar como un estimado del costo, que sería en pesos mexicanos, entiendo. Mm. Bueno, pues este tipo de proyectos en realidad nosotros en general, y aquí, digamos, ampliando no solamente a los proyectos que hemos desarrollado con Grupo Modelo, en general estos proyectos tienen un componente muy importante de financiamiento privado, ¿no? O sea, las mismas empresas, dentro de sus estrategias, toman la decisión de financiar este tipo de actividades, ¿no? Particularmente este proyecto también con una inversión importante de agencias de cooperación internacional. En este proyecto, por ejemplo, estuvo también involucrada la GIZ. Y el costo, la verdad es que son, digamos, proyectos bastante variables, bastante variados. No solamente por el tamaño del proyecto, porque normalmente este tipo de proyectos, digamos, el KPI que buscan atender es la misma cantidad de consumo de agua que tienen. ¿No? Buscan ser, así como existe el carbono neutral, existe digamos, el agua neutral, ¿no? Entonces, todas las empresas van a tener pues una meta distinta y también tenemos distintos tipos de ecosistemas, ¿no? Entonces, los costos suelen ser variados. No es, digamos, algo muy constante, ¿no? Podemos ver proyectos en un rango bastante amplio. Y también el enfoque, ¿no? Este era un caso digamos, en donde el objetivo era el reabastecimiento, pero pues puede haber proyectos en donde el objetivo de restaurar ecosistemas o de generar este tipo de gestiones sean enfrentar sequías, enfrentar inundaciones, contribuir a conectar corredores biológicos y también todo eso puede hacer que cambie la dimensión del proyecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y un poco en seguimiento, Luis, nos preguntan, ¿en cuánto tiempo se logra ese ejemplo de desasolve, el cambio en la regeneración de la vegetación? Una Vale, respuesta. pues es una ejecución no tan tardada, o sea, ese tipo de actividades en cuestión de algunas semanas, quizás un par de meses se pueden hacer. Y los resultados
los podemos ver, la verdad es que bastante pronto, ¿no? Quizás para la siguiente temporada de lluvia empezamos a ver cómo pues ya hay agua en esos lugares que antes se desasolvaron, ¿no? O Ya, empezamos a ver cómo empieza a crecer vegetación. Entonces, es bastante rápido. perfecto. Muchísimas gracias. Juan, se nos acaba el tiempo, pero rapidísimo, una última pregunta para ti. Nos dicen que sí, el 29% de las áreas protegidas que mencionaste es respecto al total de las hectáreas que tiene Arauco. ¿Y cuál crees tú que es la figura de conservación más recomendable para estas áreas de protección privadas, pensando darle un respaldo legal? Estás en mute. Perdón, estaba mirando las preguntas y estaba tratando de hacer el esfuerzo de escribirlas todas por escrito para que no se quede nada fuera, pero particularmente en ese tema sí, son 1,7 millones de hectáreas totales, de las cuales el 29%, cerca de 500.000, son bosques de conservación, digamos. ¿M? ¿Y cuál es la mejor figura? Bueno, nosotros contamos con una certificación de manejo forestal sustentable, ¿ya? En realidad con dos, PFC y FSC. En ambas se nos exige tener estas áreas de alto valor declaradas y tener planes de conservación, ¿ya? Eh, ¿Cómo incorporar estas áreas privadas a tener respaldos legales en cada país? Yo creo que va a depender. Acá en Chile hay harto esfuerzo porque los privados, por ejemplo, se inventó un sistema nuevo ahora que se llama Derecho Real de Conservación, Mm, en donde, dicho en términos simples, se busca un garante, que es una institución aparte, digamos, a la empresa en este caso, que sea la que cuide y en el fondo tenga a su cargo el seguimiento de las acciones que se toman ahí. Podría ser una alternativa. También hay otras figuras legales en Chile que son santuarios, etcétera. Hay una distinta categorización. Eh, Hay que estar abierto a explorar esas distintas figuras. Lo que sí es que en el caso nuestro hay ciertas áreas que están declaradas como altos valores de conservación y que la empresa está ya comprometida con los sellos de certificación a cuidar. Por lo tanto, cualquier respaldo legal adicional sería como una cosa adicional, pero esto está garantizado, digamos, en el largo plazo. claro. Entonces, hay que verlo en cada país y si es que es necesario. A veces, voy a ser, quizás es medio polémico lo que voy a decir, pero hay veces en que esta figura, si queda en manos de otra persona o queda en manos del Estado, a veces puede que sea inconveniente o puede que haya menos recursos de los que existan si es que se mantiene en manos de la empresa. Entonces, hay que buscar el fin, más que pensar en la figura propiamente tal, hay que buscar en cómo logramos tener buenos monitoreos y buenos programas de conservación de esas áreas. Yo creo que esa es como la pregunta que hay que hacerse. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis y Juan. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y hay bastantes preguntas, pero bueno, esperamos que podamos continuar la conversación pues fuera de este webinario, a lo mejor en la COP. Pero bueno, pues quisiera agradecerles muchísimo por su participación y por sus contribuciones súper interesantes. Y bueno, pues ya para cerrar con esta tercera charla. Les recuerdo que tenemos nuestra última charla el 27 de noviembre, donde vamos a enfocarnos a la parte de divulgar. Y también vamos a hablar de los resultados de la COP16 para que también pues estén ahí al pendiente. Vamos a enviarles ahí también el link de registro en el correo de seguimiento. Pero bueno, pues ahora les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy y esperamos verlos en la última charla de este ciclo. Muchísimas gracias a todos y a todas y pues buen día y buenas tardes. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.